Hola a todos, continuamos esta semana con derivadas. La semana pasada estuvimos viendo en el video la definición de derivada y la fórmula que nos permite encontrar la derivada en algún punto de una función que elijamos. Recordemos entonces que f' de a se define como el límite cuando h tiende a 0 de la función en a más h menos la función en a, todo dividido h. A esto lo llamábamos cociente incremental. Muy bien, pero la pregunta es, ¿esta fórmula, este límite, va a existir siempre? Bueno, recordemos que los límites a veces no existen y por lo tanto podemos sacar como conclusión que la derivada en un punto no siempre va a existir. Bien, veamos algunas situaciones en las que no existe la derivada. En este caso, por ejemplo, la función, como vemos, es discontinua, tiene un salto finito en este caso. Esta situación hace que cuando intentemos calcular el límite, nos vamos a encontrar con un lateral que va a tener la función, pero el otro lateral no. Por lo tanto, uno de los límites laterales no va a poder ser calculado. Es decir, si yo estoy en el punto A más un valor de h hacia la derecha, voy a tener función, pero hacia la izquierda vengo desde este lado y no tengo función. Quiere decir que en este caso, como la función f de x es discontinua en x igual a, entonces f' de a no va a existir, porque cuando intente calcular el límite no lo voy a poder hacer. Esto entonces nos da una definición. Si una función es discontinua para un determinado valor de x, en ese valor de x no va a existir la derivada. ¿Esto qué implica? Que una condición necesaria para que exista la derivada es que la función sea continua. Esto quiere decir que si la función es continua, puede existir la derivada. Es una condición necesaria. O sea, necesito que la función sea continua para tener la posibilidad de que exista la derivada. Esto entonces abre una segunda pregunta. ¿Todas las funciones continuas son derivables? Bueno, veamos un ejemplo. Veamos qué sucede con la función módulo de x. Y vamos a tratar de calcular su derivada en x igual a 0, es decir, f' de 0. Veamos qué sucede cuando queremos calcular el límite que corresponde a esta derivada. Por definición, entonces, f' de 0 va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0, todo dividido h. Como recordamos, f de 0 será el módulo de 0, que es igual a 0. Y la función en 0 más h será el módulo de 0 más h, es decir, el módulo de h. Llevemos esto a nuestro límite. Al hacer el reemplazo, nos queda el límite cuando h tiende a 0 del módulo de h menos 0 sobre h. En definitiva, será el límite cuando h tiende a 0 del módulo de h sobre h. Pero ¿qué pasa? En 0, que es donde nosotros estamos trabajando, si h tiende a 0 por la derecha, es un número positivo, pero si h tiende a 0 por la izquierda, es un número negativo, y eso afecta al módulo. Quiere decir que tenemos que calcular límites laterales. Al hacer los límites laterales, cuando usamos h tendiendo a 0 más, el valor que está dentro del módulo es positivo y por lo tanto me queda h sobre h, es decir, saco las barras de módulo y me quedo directamente con lo que tengo. Al simplificar, esto nos termina dando 1. Y si lo hago por la izquierda, es decir, 0 menos, el valor es negativo, ¿sí? Por lo tanto, el módulo de h se convierte en menos h. Y al hacer la simplificación en este caso, lo que va a suceder es que el resultado es menos 1. Esto quiere decir que los límites laterales son distintos. Si los límites laterales son distintos,
el límite para h tendiendo a 0 no existe. Y esto implica que no va a existir f' de 0. Pero ¿cómo es esto? La función es continua, pero en ese punto no es derivable. Bien, veamos o recordemos cómo es la función módulo y observemos este punto en particular. Como vemos entonces, la función módulo, recuerden que eran dos rectas, ¿sí?, que terminan en punta. En este valor tengo el vértice de nuestra función módulo. Bien, ¿qué sucede? Entonces, cuando vengo por la izquierda, la pendiente es una. Cuando vengo por la derecha, la pendiente es totalmente opuesta. En este punto tengo una punta de mi función. Es decir, por más que es continua, mi función no va a tener derivada en ese punto. ¿Por qué? Justamente porque si estoy a la izquierda o a la derecha del punto, cambia radicalmente la pendiente de la recta. Es decir, no hay una transición entre las pendientes que vienen por la izquierda y las pendientes que se van por la derecha. Es decir, abruptamente pasa de una pendiente negativa a una pendiente positiva. Es decir, entonces, que no siempre que sea continua mi función va a ser derivable. Entonces vamos a decir que no existe la derivada de una función en los valores donde la función no es continua, tiene puntos angulosos o la recta tangente es vertical. Es decir, que si mi función es discontinua en un punto determinado, ahí no voy a tener derivada. Si mi función tiene una asíntota vertical, no va a tener derivada en ese punto. Si mi función tiene un punto anguloso, es decir, que cambia muy rápidamente el ángulo, por ejemplo en el caso de la función módulo, ¿sí?, en ese caso entonces tampoco vamos a tener derivada. Como podemos ver en esta función, por ejemplo, ahí tenemos un punto vacío. Si hay un punto vacío, la función es discontinua, por lo tanto, en ese punto no va a ser derivable. Es discontinua evitable, pero no existe la función, por lo tanto, no voy a poder tener derivada. En B tengo una discontinuidad de primera especie con salto finito. Tampoco voy a tener derivada, porque en uno de los puntos no tengo, en uno de los extremos de ese salto, no tengo función. En C tengo una asíntota vertical. Tampoco voy a tener derivada en ese punto. Ahí tengo un punto anguloso. Tampoco voy a tener derivada en ese punto. Y lo mismo sucede en este otro punto anguloso. Es decir, que una condición necesaria para que nuestra función sea derivable en un punto es que sea continua. Pero, como vimos recién, no siempre es derivable aún siendo continua. Por ejemplo, en estos dos puntos la función es continua, sin embargo, como tiene puntos angulosos, no va a tener derivada. Entonces decimos que f de x no es derivable en x igual a sí. Es discontinua en x igual a, es decir, si esta función es discontinua en ese punto. Si hay un punto anguloso en x igual a, por ejemplo, la función módulo que veíamos antes, o si el límite que define nuestra derivada tiende a infinito, es decir, que nuestra recta tangente tiene una pendiente infinita. En cualquier otra situación, la función va a ser derivable, es decir, que la función tiene que ser continua para poder ser derivable, pero no alcanza con eso, porque justamente puede suceder que tengamos un punto anguloso o puede suceder que el límite tienda a infinito. Muy bien, con esto terminamos esta primera parte, que es derivada puntual. La semana que viene vamos a avanzar un poco más y nos vamos a introducir en la función derivada. Es decir, ya no vamos a estar únicamente en un punto, sino que vamos a ver qué pasa con toda la función. Es decir, vamos a buscar una función que me permita calcular todas las derivadas que existan para una función determinada. Muy bien, nos vemos en la próxima.